¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches a toda la teleaudiencia de INET Televisión, la estación amiga, y por supuesto también a todos quienes nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Sago y Osorno FM. Hoy día me ha tocado la tremenda responsabilidad de reemplazar a nuestro amigo y periodista, conductor de este programa, Marcelo Cifuentes, quien está en una actividad importante también institucional. Pero bueno, aquí estamos para poder también ser parte de este espacio que ha calado hondo en los últimos programas, que ha también generado mucha opinión pública, que es justamente lo que pretende este programa de INET Televisión. Antes de saludar a nuestro panelista estable y por supuesto a nuestro invitado, quisiera hacer llegar el saludo a toda la gente maravillosa que nos ve, por supuesto, a la distancia, un abrazo fraternal para todas las amigas y amigos que lo están pasando muy mal a raíz de este siniestro horroroso ocurrido en Valparaíso. Y por supuesto que ha dejado 16 víctimas fatales, más de 16.000 personas damnificadas y un número importante de más de 6.000 viviendas aproximadamente destruidas completamente. Nos hacemos muchas preguntas. ¿Estamos preparados para emergencias de este tipo? Cuando en alguna medida nos preocupamos hoy por Valparaíso, cuando tuvimos otro siniestro, un terremoto en el norte del país, nos olvidamos del norte del país. Preguntas que vamos seguramente a resolver o a tratar de contestar en el transcurso de este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Por supuesto, bienvenido también nuestro panelista estable, arquitecto, opinólogo, Raúl Ilarregui. Bienvenido, Raúl. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches a todos los televidentes de INET, amigos y seguidores de este programa. Y por supuesto nuestros auditorios de Radio Sago, que a todos los rincones llega con nuestros comentarios, con nuestro mensaje, con la conversación que aquí se da, que en la mayoría de los casos se da con mucha sinceridad, lo que agradecemos de nuestros invitados. Raúl, antes de ir a nuestro invitado, se ha generado mucha polémica respecto al tema de si estamos, usted como arquitecto, si estamos o no preparados para poder encauzar, coordinar de mejor manera las ayudas a la gente que lo pasa mal. Tuvimos dos situaciones horrorosas, como fue un terremoto en el norte del país, que parece que nos olvidamos de eso, y una situación de emergencia en un cerro que está construido en forma ilegal en gran parte. En un cerro, en una ciudad, diría yo. O una ciudad prácticamente, en Valparaíso, sí, fueron sus cerros poblados. 6 cerros que fueron afectados. Nunca uno está preparado para este tipo de desastre, sobre todo para los terremotos. Lo que sí hay una educación para la emergencia, y yo creo que eso se agradece. Creo que tanto el gobierno anterior como este gobierno han puesto énfasis en la prevención. Y esa prevención ha significado que se ahorren, frente a una emergencia, se ahorren daños y problemas colaterales como de tránsito, de escape, vías de escape, y una serie de emergencias que se han ido, con la anticipación de la prevención, se han ido mejorando, y de esa manera la población no pasa del susto, que es lo que ocurrió en el norte, muy pocos daños a las personas, ¿no? Salvo, no me acuerdo cuántas personas fallecieron, pero fueron muy pocas en comparación con el otro terremoto de 7 grados y tanto. Por lo tanto, yo creo que avanzamos en el tema de terremoto. En el tema de los incendios forestales, urbanos, y de la tragedia que vivió Valparaíso, yo creo que somos todos responsables de lo que hacemos. ¿Y en qué aspecto responsable podemos ser? Lo que pasa es que para vivir en una ciudad, para vivir en comunidad, sí, hay leyes claro, naturales, leyes y ordenanzas de construcción, de calle, de evacuación, de sistemas de emergencia, de sistemas de prevención. Y muchas veces nuestras ciudades son construidas en forma espontánea, por la población que se acerca a la ciudad a buscar un lugar donde vivir, encuentra un terreno vacío y ese terreno se le permite su asentamiento. Pero hay una autoridad permisiva ahí. Bueno, todas las autoridades han sido permisivas. Yo no conozco ninguna autoridad que haya erradicado violentamente campamentos en Chile. ¿Sería una medida impopular? No sé, yo creo que es una medida que no se ha practicado nunca, ¿ya?
a pesar de eso, las ciudades tienen planificación y esa planificación muchas veces prohíbe los asentamientos humanos en estos sectores, que son generalmente áreas de restricción. Por algo están establecidas como áreas de restricción en los planos reguladores, para que la gente no se ubique ahí. Sin embargo, como estos terrenos quedan abandonados, quedan sin uso, los dueños de los terrenos los abandonan en la práctica. Y ahí es donde se ubica la población, y mientras no ocurra nada, la población a veces encuentra beneficios en esas ubicaciones. Y cuando ocurre algo es cuando realmente nos preguntamos quién debe controlar. Ahora, la autoridad de gobierno, incluso la autoridad municipal, habla de reconstrucción y me da la impresión que de reconstruir ahí mismo. Eso es un poco peligroso pensando en que podríamos reconstruir en un lugar que ya se sabe que podría tener el mismo problema el próximo año y el siguiente y el subsiguiente. Por eso, insisto, ¿es una medida impopular erradicar de ahí? ¿O dónde radicamos en Valparaíso, por ejemplo? Bueno, yo no conozco exactamente la realidad de Valparaíso en cuanto a sus terrenos, la disponibilidad de terreno, pero entiendo que si la gente está ubicada ahí es por la facilidad de que el terreno no le ha costado gran dinero y la casa la arman ellos a su medida, y así van tejiendo una red urbana que se transforma en calles, se transforma en manzanas, en barrios. Pero está lejos de cumplir con las ordenanzas mínimas y con las condiciones mínimas de habitabilidad que se requieren en una ciudad. De hecho, son lugares que no tienen alcantarillado, no tienen por años agua potable. Y cuando viene una autoridad política de alguna manera a favorecer a esa gente, el mayor favor que les pueden hacer desde el punto de vista de ellos es que les regalen el título de dominio, con lo cual lo radicalizan, o sea, lo instalan oficialmente y legalmente en ese lugar, y desde que lo instalan oficialmente están obligados a reconocerlo dentro de la planificación y también a hacer inversiones públicas que les den una mejoría en cuanto a su urbanización. Por lo tanto, las autoridades quedan casadas en un compromiso de años, pero lo peor es que se dio el caso de un cerro que hace 5 años se quemó y se volvió a quemar. Y se construyó con fondos fiscales y con ayuda de los privados con todo su esfuerzo, pero también se perdió toda esa inversión. Entonces nos estamos dando cuenta de que si dejamos que la ciudad la armen, la tejan, la planifiquen, los pobladores con sus ocupaciones espontáneas, estamos poniendo en riesgo esos asentamientos humanos frente a algún desastre o frente a alguna tragedia como esta. Bueno, solamente una antesala para ir... sí, perdón. Sí. Nosotros no estamos inmersos en ese riesgo, pero sin embargo las autoridades de Osorno también desvalorizan la planificación territorial. Hace 10 años que se está haciendo un plano regulador que todavía no que podría demorar un año. Claro. ¿Ya? Se han hecho muchas inversiones detrás de los planos reguladores, de contratar consultoras, ninguna llega a puerto. Entonces eso es también decir, la planificación ya sí hay que hacerla, pero no es lo más importante. O sea, la planificación tiene muchas virtudes. Una de ellas es la seguridad de la población y de su asentamiento y de sus relaciones y la comodidad de esas relaciones y el funcionamiento de la ciudad. Pero otra también es la potencialidad de inversión que desarrolla a través de la planificación buena de una ciudad o una planificación mala. Genera poca inversión. Una planificación buena genera mucha inversión. En fin, genera lugares de valor. Fíjese que... y ahí estamos con la planificación. Claro, sin uso. Usted ha dado en un punto muy importante cuando hablamos de Osorno, dice, no tenemos zonas de riesgo. Hace varios días atrás, yo diría la semana pasada, el jueves, estuvimos junto a la alcaldesa subrogante o la administradora municipal, Carla Benavides, justamente con el director regional de la ONEMI, estuvimos en un muro de contención del río Rahue, que queda en el sector de Franque. Entonces ella nos decía, mira, hay una población que está ahí en Franque a solo no más de 200 metros, que todos los años se inunda un poquito. Entonces me dice, si tuviéramos una gran avenida del río aquí grande, todo aquí, Dichato no sería nada. O sea, aquí hay una población de aproximadamente 600 familias que están en riesgo de poder tener en algún momento una crecida del río grande que nos deje tapados. Entonces ella me decía, cuando uno piensa en lo que ocurre en el norte del país, en Valparaíso, las tragedias con los incendios, inundaciones, por ejemplo, aquí no estamos lejos. Es decir, lo que señala usted, el tema de la planificación del plano regulador, hoy día con las experiencias que están ocurriendo a nivel nacional y mundial, nos llama a reflexionar sin duda alguna y avanzar mucho más en ese tema. Ahora, ¿por qué no avanzamos en el plano regulador? ¿En qué chocamos? ¿En qué topamos ahí? Yo no puedo entender a la autoridad municipal, no puedo entender a las autoridades regionales que no haya una preocupación por actualizar los planos reguladores.
Osorno no está rodeada de bosque o de zonas forestales como está Valparaíso, que es inminente un incendio. Osorno, su riesgo mayor podría ser la inundación y la crecida de los ríos. ¿Ya? Y justamente en los ríos, donde estamos poniendo la mayor inversión para generar de esos ríos un lugar atractivo, un lugar de valor, un lugar de destino para Osorno, al mismo tiempo ese lugar es el que nos podría de alguna manera amenazar la estabilidad de muchas poblaciones que han sido ubicadas dentro de las zonas planificadas o con algunas excepciones. En el caso de viviendas sociales se han hecho excepciones que están incluso bajo la cota de la planificación, que ordena la planificación, pero como son viviendas sociales la ley permite hacer excepciones al plano regulador y no obedecerlo, ¿ya? Curioso, la gente más desfavorecida, la gente más pobre o la gente de menores recursos es la gente a la cual se le hacen excepciones a las leyes. Con ellos no se puede cumplir las leyes y es legal no cumplirlas. Ahora, con aquellos de barrios de mejor calidad no se puede no cumplir las leyes, es obligación cumplirlas. Entonces, estas cosas que tenemos nosotros en la aplicación de las normativas y las leyes son muy curiosas. Yo creo que el río Rahue, el río Dama, son lugares que si no se hace nada o no se piensa en su desarrollo de borde, sí podemos tener emergencia, pero si nosotros trabajamos esos bordes con la ingeniería, con la arquitectura, con la planificación, con los recursos que hay hoy día, máquinas, en fin, y con los elementos que tenemos, millones de metros cúbicos de ripio con los que podemos elevar las cotas, podemos hacer miles de metros de gaviones, en fin, podemos hacer distintas formas de protección. Podemos incluso introducir el río a la ciudad, como lo hemos desarrollado en parques, en proyectos, anteproyectos de parques que hemos presentado, en donde el río se transforma en un amigo y no en un enemigo o un peligro. ¿Ya? O sea, esto, la disciplina, las ciencias, las profesiones, pueden arreglarlo. ¿Ya? Esto es como que alguien está enfermo, pero en vez de recurrir a un médico para consultar sobre su enfermedad, recurre, no sé, a alguien que a lo mejor vende remedios o vende hierba, ¿ya? En circunstancias de que él puede tener una enfermedad que se puede agravar mucho más en el tiempo. Entonces, las profesiones, si bien es cierto, no están tan valorizadas como debieran estar, producto de nuestra propia práctica, claro, pero las profesiones sirven para resolver estas cosas, para anticiparlas y para mejorar nuestra calidad de vida, para asegurarla. Bueno, cuando no usamos las profesiones, no usamos las disciplinas, caemos en estos riesgos y sufrimos lo que están sufriendo en Valparaíso. Bueno, me quedo con la reflexión de Raúl en el sentido de tenemos que ser amigos del río y no enemigos, no hacernos enemigos del río. En este aspecto yo lamento, fíjate, que no se haya tomado en cuenta un tremendo proyecto que usted tenía en su calidad de amigo de la ciudad, un proyecto que salía, entre comillas, gratis, desde el punto de vista de, ahí está, rentable, se los dejo a vuestra disposición, un proyecto rentable, y hoy día se ejecuta un proyecto que desconozco, no sé cómo es, veo que se están construyendo unos senderos por una cantidad estratosférica de plata, pero que pudimos haber aprovechado un proyecto de un arquitecto local nuestro, que siendo alguna... Hay varios arquitectos que han hecho y han lanzado ideas, han desarrollado anteproyectos sobre nuestros bordes y nuestros ríos, partiendo por don Carlos Puchman, que fue el primero que yo conozco. Después Andrés Angulo también desarrolló una idea para un parque sobre el río Dama. Yo desarrollé la idea del parque acuático sobre el río Rahue y sobre el río Dama. En fin, yo creo que son ideas que se pueden recoger, que hasta aquí no cuestan nada, porque están desarrolladas a modo de propuestas generosas, pero no es como que la autoridad quiere encontrar su propia idea, no quiere recoger ideas de especialistas, no quiere mirar hacia, no sé, hacia quienes ejercemos y desarrollamos la actividad privada, quieren hacerlo ellos a su manera, y ahí estamos. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Como el edificio de oficinas consistorial, un edificio que ya tendría que haber estado prácticamente entregado, y un edificio que tiene así el ritmo que va, uno mira y hay, no sé, si hay 15, 20 trabajadores es mucho, en un edificio que tendría que tener a ese ritmo 60, 70 trabajadores. Y ahí está, y tal vez demore un año más, y así están haciéndose las inversiones. No voy a criticar su arquitectura, su forma, su aspecto, su identidad, voy a criticar la forma de hacer las cosas. Claro. Y más encima, si usted mira el costo de ese edificio, es un 40 o un 50% más caro que este edificio.
Pero bueno, ahí que es un edificio privado y un edificio más alto. En lo que cuesta un edificio cuando se construye con platas fiscales, claro, para calentar plata del Estado, y uno cuando se construye con platas privadas. Es que todo eso yo creo que debería ser motivo de revisión para ahorrarnos más plata, porque si pensamos que la plata del Estado es plata nuestra, de nuestro bolsillo, no nos gustaría derrocharla. Pero como es plata del Estado, nos da lo mismo derrocharla como autoridades. Y así las autoridades gastan una cantidad enorme de dinero en cosas que en la práctica no se aprovechan. Bueno, gran tarea para las nuevas autoridades de gobierno, por supuesto, de ir viendo estos temas que no son menores, en lo que ha ocurrido en el norte del país, lo que ha ocurrido en la zona centro-norte del país, la quinta región, nos llama, como dice Raúl, a reflexionar dónde estamos construyendo, qué estamos haciendo para evitar justamente estas tragedias. Afortunadamente, sí hay que destacar, y en esto hemos coincidido plenamente, que la autoridad de emergencia, en este caso la ONEMI, ha operado con mucha rapidez, con mucha diligencia. Hay que reconocer también que el gobierno de la presidenta Bachelet mantuvo al director nacional de la ONEMI, mantuvo a los directores regionales, que sin duda alguna fueron de tremenda, digamos, gestión en estos casos. Se prepararon para enfrentar las desgracias. Afortunadamente las evacuaciones se hicieron en su momento preciso, que evitamos una tragedia mayor. Eso es, en resumen, Raúl. Si quiere aportar algo más para nuestro invitado. Afortunadamente estamos aprendiendo a administrar nuestros desastres, ¿ya? Pero si usted mira la consecuencia después del desastre, cuando queda lo que quedó en Valparaíso, espere una semana más, cómo esa gente va a empezar a presionar por soluciones definitivas, por soluciones de ayuda concreta. Vea y sienta lo que está pasando en el norte después del terremoto, en donde no ha llegado prácticamente ninguna ayuda. Hoy día estaban hasta los alcaldes poniéndole ultimátum al gobierno, en el sentido de que se habla que sí, que se promete que sí, que todo lo vamos a arreglar, que los vamos a ayudar, en fin, pomadas, y en la práctica, en lo que significa producir el post-desastre y salir del drama y del abandono, porque la gente está en la calle, está durmiendo en la calle y sigue temblando. Y la gente no puede entrar a sus casas porque sus casas están deterioradas. ¿Y cómo vas a entrar a una casa que no te da seguridad ni siquiera para dormir? Porque en cualquier momento puede volver a temblar. Entonces, son dramas que yo creo que ahí nos falta mucho todavía, que es cómo realizar la reconstrucción, cómo poner en acción rápida la inversión pública para que la gente vea y sienta un poco de confianza de que se están dando las soluciones a tiempo y no que pase el tiempo y ahí está. Bueno, buena reflexión. Esperamos que se puedan concretar los compromisos y las promesas. Y alguien decía hoy día, hay tantos anuncios, hay muy buena intención, se nota la buena voluntad de querer hacer las cosas, pero en la práctica estamos haciendo muy poco. Mientras tanto, como dice Raúl, nuestro amigo arquitecto que conoce el tema, la gente en el norte del país se siente olvidada, se siente un poco discriminada de todo el corazón que le hemos puesto a Valparaíso. Es cierto que la tragedia de Valparaíso fue mucho mayor desde el punto de vista de la infraestructura, de las desgracias personales que hubo, la cantidad de casas destruidas, es verdad, pero también hay gente en el norte del país que lo está pasando muy mal y que hoy día siente que se le ha olvidado. Mira, incluso hay anuncios de protesta y manifestaciones en las calles, quema de neumáticos y todo lo demás. Yo escuché un poco las noticias antes de venir al programa y había tantas quejas contra el gobierno por el tema de la atención después del terremoto y un poco también la crítica de que el gobierno está muy preocupado de sus proyectos de ley como la reforma tributaria, como el tema de la educación. Y en realidad han puesto mucha energía en eso, pero no están poniendo ninguna energía en el gran problema de emergencia que tenemos. En circunstancias de la reforma tributaria, a mi modo de ver, si bien va a producir algún alivio en las arcas, al final el principal afectado con la reforma vamos a ser todos los consumidores que la vamos a pagar, porque estas empresas a las que les van a subir los tributos, las grandes empresas que le van a subir el tributo, ¿a quién se lo van a traspasar? Al consumidor. Al consumidor, pues, Andrés, al consumidor. Claro, sí, y eso de alguna u otra manera, mire, ese señor que gana 10 millones de pesos líquidos, porque lo tiene pactado así,
Y en impuestos le significa pagar, por decirle, 2,5 millones de pesos por esos 10 millones de pesos. Él va a querer seguir ganando sus 10 millones de pesos, por lo tanto su sueldo se va a incrementar a 14 millones de pesos o a 13.500. ¿Ya? ¿Y dónde lo va a cargar? ¿Dónde se va a recuperar esa empresa que le paga a ese ejecutivo esa plata? Lo va a recuperar vendiendo los productos más caros. Al final vamos a terminar en eso. Y el miedo peor, el fantasma más difícil de predecir frente a este tema es cuánto trabajo va a quedar disponible para los chilenos. ¿Cuántos empleos van a quedar disponibles? A mí me gustaría que el gobierno sea más claro en eso, garantice de mejor manera, y yo estaría muy dispuesto a la igualdad un poco por la vía de los tributos, pero que no se haga tanta vista gorda a la pérdida de empleo, que a mi modo de ver es lo primero que afecta frente a la decisión de las inversiones. Y el otro punto, que es con la reforma a la educación, yo escuché una noticia lamentable al ministro de Educación, algo que no puedo dejar de decirlo, aunque no tiene que ver mucho con el tema, pero para terminar esta crítica, sí, él elimina los liceos de excelencia, que han sido creados con harto sacrificio, con harta inversión y un poco con la esperanza de que alumnos como el Instituto Barros Arana o el Instituto Nacional, que son instituciones privilegiadas en Chile en la educación por tradición, esos son liceos de excelencia. Bueno, y los nuevos liceos de excelencia que se crearon en el gobierno pasado, el ministro los elimina. ¿Qué hace al eliminarlo? Nivela hacia abajo la educación. Hace una igualdad en la educación, pero nivelándola hacia abajo, perdiendo la posibilidad de tener este establecimiento más INBA, más institutos nacionales, que podrían ser realmente los que acogerían a los alumnos con mayor capacidad o con mayor deseo o aspiración o ambición intelectual. Él los nivela hacia abajo, eliminando el proceso selectivo de admisión. ¿Qué es la educación sino un proceso selectivo permanente? ¿Qué es la vida sino un proceso selectivo permanente de aspiraciones y de superaciones? ¿Qué son las profesiones sino son un proceso selectivo permanente de ser mejor, y una evaluación permanente de tus clientes o de los servidores? Toda la vida, ¿por qué ponerle un pecado al proceso selectivo? Si el proceso selectivo es una necesidad natural de los hombres, de los seres humanos, ¿qué hay que hacerlo? Hay que regularlo. Además, hay que acercar las oportunidades, pero no eliminarlo ni borrar y nivelar hacia abajo. Yo me quedé realmente triste después de más el comentario. Ahora, porque sí, lo traía maneras, calentito. Bueno, una de las reflexiones que uno puede hacer respecto a esto mismo que tú abordas, respecto al proceso de selecciones, es que justamente estas selecciones o estos liceos de excelencia nos instan a mejorarnos, insta a los alumnos a tratar de ser mejores donde están para acceder a un liceo de excelencia. O sea, ¿qué espíritu de superación estamos enseñando entonces a nuestros niños si pretendemos hacerlo todo igual? Queremos profesiones gratuitas por millones al mínimo esfuerzo. Claro. Eso es lo que se está de alguna manera incentivando. Cuando el mundo hoy día al revés. Hoy día, yo tengo entendido que en Europa... Antes tú tenías un título, lo colgabas y te tocaban la puerta. Ahora tú tienes un título, aunque lo pongas en la plaza, nadie te toca la puerta. ¿Me entiendes? Entonces, es al revés. Pero estamos usando al revés, porque en Europa, por lo que tengo entendido, los vagos conocimientos que uno tiene, es que de cada 10 personas se requieren en el mercado 4 profesionales y 6 técnicos. Y una cosa así muy dispar, muy distinto, pero buenos técnicos, capacitados, de excelencia y todo lo demás. Creo que estamos muy lejos de quizás una medida populista, eso de hacer creer de que todos somos iguales. Bueno, en Chile se implementaron una red de institutos para crear profesionales técnicos, y ha funcionado y ha crecido enormemente, y algunos incluso se han transformado en universidad, dándole a estos técnicos un segundo paso después de su educación preliminar de 3 años, donde ya entran a trabajar, después le dan un título después de que están trabajando, con lo cual completan la cadena. O sea, el modelo ha sido exitoso en términos privados, pero siempre se mantiene la aspiración a las profesiones establecidas, cuando en realidad muchas de las profesiones establecidas son más bien un marketing y un negocio de las universidades que profesiones mismas. Indudablemente. ¿Ya? Bueno, hoy día quisimos empezar teníamos a hablar otro tema, poquito, ya nos vamos para otro un poquito al revés, pero lo uno nos llevó a lo otro. Lo cierto es que hay mucho que arreglar en este país. Se avanzó
bastante en los últimos 4 años. Yo diría que cada gobierno ha aportado con lo suyo y no hay que desconocerlo. En los últimos 4 años igual se avanzó en el país, pero no podemos echar abajo lo que se avanzó en los últimos 4 años. Yo creo que eso es una medida bastante paradójica, porque lo que generalmente hacen los gobiernos, y ha sido la experiencia de muchos gobiernos, es tratar de mejorar las cosas malas y tratar de mantener lo bueno. Y por supuesto, que es lo más lógico que se haga. Sin embargo, hemos visto varias bajadas de proyectos, hemos visto en los últimos días cómo se ha pretendido un poco bajarle el perfil a los logros del gobierno anterior, cosa que no me parece que sea una muy buena idea. Porque terminamos retrocediendo 1000 pasos atrás de lo que avanzamos en los últimos años. Bueno, cambiamos de tema, los llevo ahora a un tema nuestro. La semana pasada, estos días, hemos estado hablando en general de déficit hídrico en el sur del país. Hoy día escuchaba al ministro de Agricultura, don Carlos Furge, en la mañana, hablar de un problema gravísimo en el sur de Chile de falta de agua, ¿no? que se tiene que enfrentar ahora. Se habla que el 2013, sin duda alguna, fue el año más, de los últimos 40 años, fue uno de los años más secos. Por lo tanto, las consecuencias las estamos viendo ahora. Pero ¿quién sabe de este tema? Y por supuesto, a quién le vamos a preguntar también algunas medidas de este gobierno, como por ejemplo, condonar a 27.000 pequeños agricultores, condonarle la deuda a estos pequeños agricultores castigados por el INDAP que no pagaron sus créditos en su momento. Entonces, hay quienes dicen, por ejemplo, el mismo exdirector regional del INDAP, don Claudio si usted me corrige, no, él señala que está bien que se condonen la deuda a los que no pagaron, a los castigados por más de 5 años, pero también que se debería premiar a aquellos que con mucho esfuerzo pagan sus créditos. Estamos hoy día con Jaime Rolando Altamirano Gallardo, él es presidente de la Red de la Carne y la Leche, ¿no? De la pequeña agricultura del sur de Chile, desde San Pablo hasta Ancud, tengo entendido, más al sur del país. También es director suplente de la CREO y director de la empresa Telexa Comercial Creo y Piscicultura. Le presentamos y le damos la más cordial bienvenida, Jaime, a este espacio que tenemos para discutir temas. Bienvenido. Gracias, Andrés. Gracias por la oportunidad que me das a estar aquí en este programa y también agradecer la invitación que tú me haces. Bueno, partimos con la primera pregunta respecto a lo que yo anticipaba. El gobierno de la presidenta Bachelet ha señalado de que habían 27.000 pequeños productores castigados que no podían acceder a ningún tipo de beneficios, ¿no?, del Estado de Chile a raíz de que tenían deudas pendientes o estaban morosos, más bien dicho. Sin embargo, se les va a condonar la deuda. La presidenta dice, esto no es un perdonazo, esto es justicia social, palabras textuales de ella. Sin embargo, la Seremi de Agricultura, Pamela Bertín, señala de que es una condonación de la deuda, borrón y cuenta nueva. ¿Qué decimos al respecto, don Jaime? Mira, efectivamente la presidenta señaló esto porque creo que esa gente estuvo por muchos años, no tuvo acceso a los beneficios que tenemos los que estamos al día en nuestra situación crediticia, ¿viste? Entonces esa gente estuvo, por ejemplo, no pudo acceder a los programas, ponte tú, de suelo, a los programas de PDI y en fin, un montón de programas, asesoría técnica. Entonces, si alguien de esas personas hubiese sacado cuenta, a lo mejor hubiesen hecho el gran esfuerzo para estar al día, como lo hemos hecho la gran mayoría de los que somos usuarios de INDAP, para no caer en eso y se sientan retribuidos con los incentivos que el Estado le da a las personas que están en su situación normal. Entonces creo que ha sido un error de ellos, pero también, por otro lado, hay que ver que de repente no alcanzan, no les da para pagar y ya reprograman y tampoco les da. Entonces yo conozco casos de algunos vecinos de que han tenido ese problema, pero es porque su negocio que han emprendido
no les ha dado. Y eso es complicado. Y tú mismo recién señalabas con respecto al tema del déficit hídrico, eso también ha ocurrido en otros años y que también mucha de esa gente cayó ahí, porque resulta que también cuando tú no sacabas bien los cálculos de la alimentación que tú necesitabas, ponte tú a pasar el invierno y enfrentabas el invierno con déficit de comida y te empezaban a morir los animales. Entonces eso realmente es algo que a lo mejor la opinión pública no lo sabe o no lo ve, porque nadie va a ver qué pasa, pero yo conozco a gente de Ponce, que cercano a Purranque, ¿cierto? Gente de La Naranja, que han tenido este tipo de problemas, que cuando llega agosto, ¿viste? Sus vacas preñadas empiezan a morir por falta de comida. Es terrible. A un pequeño agricultor que tenga 10 vacas, que se le mueran 3, estamos hablando del 30% del patrimonio que se está perdiendo. Por lo tanto, creo que es... ¿Es una medida buena el condonar deudas entonces? Mira, no sé, yo pienso que hay que hacerlo caso a caso. Yeah. Porque también hay que reconocer, uno como parte involucrada de esto, que hay personas frescas que no quieren pagar simplemente. Pero yo creo que el daño se lo hacen ellos mismos. Si no es una cuestión, porque dejan de recibir los beneficios. Entonces yo pienso de que las matemáticas son claras. Cuando uno sabe de que va a tener beneficio, esa deuda es la que hay que proteger y pagarla. Porque de lo contrario quedo fuera de los beneficios. Y al quedar fuera de los beneficios, en vez de crecer, vuelvo hacia atrás, porque no, el que me da el mejor apoyo es el INDAP. O sea, la agricultura familiar campesina, si el INDAP no existiera, nosotros no estaríamos acá. ¿Puedo entender entonces que usted está de acuerdo que se revise caso a caso? Correcto. Que no sea un perdonazo así, 27.000, sin importar su condición, se les condona la deuda. ¿Usted estaría de acuerdo con lo que señala el actual consejero regional de Renovación Nacional, don Harry Jurgensen, hijo junior, y el ex director del INDAP, don Claudio Ernst, en el sentido de que está bien que se condonen en el caso a caso, como dice usted, las deudas a los pequeños productores, pero al mismo tiempo que se premie a aquellos que han pagado con mucho esfuerzo y sacrificio sus deudas con el INDAP? Bueno, de alguna manera tenemos un premio entre comillas, y el premio entre comillas, todos los pequeños agricultores, porque INDAP tiene categorías. Categorías, ya. Por ejemplo, existe una categorización de, de los usuarios. De los usuarios, ya. Por ejemplo, los que están en A, en B, y en C, y en D. O sea, tienen diferentes tratos en el sentido de que el que está en A es el que siempre ha pagado los créditos, ponte tú, un mes antes o 15 días antes de que venza. Y eso, por lo general, tienen un premio. ¿Y cuál es el premio? Que tienes un crédito preaprobado que tú das con tu cédula de identidad y te lo otorgan. Y eso va de acuerdo al tamaño del pequeño agricultor. Pero el crédito hay que pagarlo. Hay que pagarlo, no hay pero tiene una tasa de interés preferencial. Pero no flexibilidad en el tiempo, que yo pueda pagar un ejemplo, pagar mi crédito de 6 meses en adelante, mientras me arreglo, nada de eso. O sea, la tasa baja nomás. La tasa baja, claro. pero es un beneficio que tú no lo pillas en otro lado. Porque anda la banca privada lo que está en el momento y se acabó. Entonces yo creo que en ese sentido el INDAP cumple un rol fundamental, especialmente para nosotros la agricultura familiar campesina. Como te digo, si no existiera este instituto, yo creo que es muy difícil que nosotros pudiéramos estar conversando hoy día aquí. Por supuesto. No sé si Raúl quiere preguntar. La verdad es que dentro de las cosas que surge y que se relacionan con lo mismo, esto de la problemática de los pequeños agricultores, principalmente los más pequeños. Es grande, igual vive el problema, porque es muy transversal el tema del déficit hídrico, la falta de alimentos, usted hablaba hace un momento atrás, en los campos. Hoy día se señala, y lo dijo también el presidente de Fedecarne, don Christian Arndt, que hay mucha demanda, hay una sobreoferta en las ferias. Hay mucho ganado para la venta, pero hay poco comprador. Una de las razones que se alude es que hay muy poca alimentación en los campos. Usted decía especulación, no sé si estoy equivocado. Hay falta de alimentos en los campos a raíz del déficit hídrico. La gente ya ha entregado sus alimentos en los meses ¿cierto? De enero, febrero. Esto empezó en noviembre, sin duda alguna. Y hoy día, como no hay alimentos, están obligados a ir a la feria a vender sus animalitos a precio huevo. ¿Qué hay de cierto de ello? ¿O qué hay detrás de esto, digamos?
Mira, la verdad, hoy día leí el diario y donde aparecían unas declaraciones de personas para mí muy respetables, que es don Harry y don Mauricio, tanto de Fegosa como del Tattersall, De Tattersall, ¿ya? donde daban ellos su mirada de lo que está ocurriendo. Ahora yo creo que ellos, tienen mucha razón en lo que están planteando, pero como te dije fuera de micrófono, también es verdad de que yo pienso de que hay algo de especulación también, porque hoy tuve la oportunidad de estar en la feria en la tarde para verlo en vivo, ¿viste? Porque, bueno, uno tiene la información por los diarios o qué sé yo de los precios, cómo fluctúan, pero para ir a ver de verdad, y uno como dirigente tiene que estar informado, pero de la mejor forma posible. Entonces fui a ver y la verdad los precios son desastrosos. O sea, imagínate vender terneros por muy jersey que sean a 200 pesos, con 100 kilos de peso. O sea, ese ternero cuesta 20.000 pesos. Y cuando tú sacas la cuenta, la bolsa de leche cuesta sobre eso. Estamos hablando de la pura bolsa de leche. Menos el flete, menos el DIO. No, el DIO cuesta 2.500. El sí. Flete, tenerito mal que mal, le debe costar por lo menos unos 1.500 pesos. Estamos hablando de 4.000 pesos, o sea, por 16.000 pesos se va la producción. Claro, o sea, ese no es ningún negocio, es pérdida, pérdida, pérdida. Entonces, pero ahí también de repente, oye, uno no sabe cuáles son, ponte tú, los aprietos que tiene con ¿Y cuáles son las alternativas que existen frente a no vender, por ejemplo? Es complejo porque, en primer lugar, hoy día existe algo de comida, ¿viste? Por ejemplo, silo en bolo y qué sé yo. Pero un pequeño agricultor que tenga, ponte tú, 5 vacas, no tiene cómo llevar los 2 o 3 bolos que va a necesitar. No tiene cómo llevarlo. Le sale carísimo. Claro, o sea, Pero el fardo todavía es totalmente vigente. Es vigente, pero cuesta 2.500 pesos más IVA. Y también hay que fletarlo. O sea, si lo miras entre costos tan, yo diría, yo hoy día me quedo con el bolo siendo de una calidad óptima. Porque los fardos también fueron cosechados no de muy buena calidad, en general en la región. Así que ese es otro tema, que el alimento que hay, yo diría que no es de la mejor calidad. En este minuto me refiero a los fardos y a los silos en bolo. Pero al haber tantos vendedores y tan pocos compradores, ¿no es cierto? ¿Qué se está haciendo con ese animal que se está comprando? Porque el animal se está vendiendo a precio huevo, como dicen, pero se está vendiendo. Alguien se lo está llevando. Seguro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Para dónde se va? ¿En qué condiciones? ¿Quiénes están comprando? ¿Qué idea tienen ustedes? Porque hay que investigar el mercado. Mira, yo pienso que aquí los engorderos tienen que seguir comprando. O sea, porque si ellos están vendiendo gordo, es obvio que tienen que comprar animal de reposición. La cadena no puede parar. Claro. Y ellos especialmente están obligados a hacer ese negocio, porque si no, para todo. Y por lo tanto creo que... ¿Y qué pasa si el engordero no encuentra ternero o no encuentra novillo de reposición? Bueno, para su negocio. O si, por último, si encuentra, los va a encontrar caros. Y ahí el negocio para ellos es mucho más complejo. ¿No será que sube el precio? También en ese momento, claro, empieza a pagar más, claro, porque y empieza a subir el precio. Hay poca oferta. Por eso. Tal vez lo que tienen que hacer los agricultores o los ganaderos, lo que tenemos que hacer los que tenemos animalitos, es aguantarnos. Es aguantar y pegarle una frenada al poder comprador de manera de no darle reposición por un tiempo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, a ver qué pasa. Yo creo que ellos están obligados a comprar. Mira, yo creo que bueno, 4 semanas se resisten, pero 4 meses no se resisten. Ese es el tema, porque justo estamos entrando en la época de invierno. Entonces, de repente, esas 4 semanas que tú señalas, pueden comerse la comida que tienen acumulada y le va a quedar, seguramente tienen más animales atrás, ¿viste? Que van a quedar sin alimentación. Ahora, de repente uno tiene que ver, ¿qué hago? ¿Alimento a las vacas? Alimento a los terneros, si produzco leche. Yo creo que en este minuto conviene más alimentar las vacas para que produzcan leche. ¿Y no le parece una desproporción o un desbalance el hecho de que la carne nacional, costando tan poco en pie,
cueste tan cara en los supermercados? Justamente era la pregunta, perdón, Raúl, una pregunta, Carolina Gatica. Nos escribe lee la pregunta de nuestra auditoría. Nos escribe al Twitter de Inet Televisión y dice la misma pregunta. Dice, me gustaría preguntarle al señor, dice, que está entrevistándose, a decirle bien, dice, ¿por qué si el precio del ganado es tan bajo en la feria, por qué en el supermercado el kilo de carne está entre 7.000 y 14.000 pesos? Sobre todo el nacional. Kilo. Sí. Bueno, estamos hablando del lomo. El lomo filete puede llegar a costar eso, pero estamos hablando del nacional, ¿sí? Porque el importado está a 7.000. Podemos discutirlo después de esta pequeña pausa comercial. Ya estamos a esta hora con Jaime Rolando Altamirano Gallardo. Él es presidente de la Red de la Carne y la Leche, también director suplente de la Creo y director de la empresa Telexa Comercial Creo y Piscicultura. Conversando hoy día un tema que sí nos toca cuando hablamos que el precio del ganado está tan bajo en las ferias, pero sin embargo en el supermercado usted compra la carne a precios estratosféricos. ¿Quién está ganando plata con este negocio? Lo vemos más tarde. Quédese solamente un minuto y estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Una vez más, saludos a quienes nos siguen a través de Inet Televisión. Todos los lunes estamos en vivo. Por supuesto, se retransmite este espacio también durante la semana. Y a través de Radio Sago estamos también saliendo en directo para gran parte de la región de los ríos y, por supuesto, también la región de los lagos. Estamos junto a Jaime Altamirano Gallardo, presidente de la Red de la Carne y de Leche de la Pequeña Agricultura del sur de Chile. Hicimos una pregunta antes de irnos a la pausa, Jaime, Raúl. Hay alguien que está ganando plata con el negocio de la carne, pero sin duda los productores no son. No, para nada. O sea, está claro que no son los productores los que están ganando plata. Sin embargo, podría atreverme a decir también que los mataderos, quizás tampoco. Pero ¿por qué no pensar en, por ejemplo, puedo estar también especulando, el retail? ¿Por qué uno en una carnicería compra un kilo de carne, por ejemplo, no voy a hablar de cortes, pero en general entre 3.000 y 5.000 pesos, y lo compras en el retail entre 5.000 y 7.000, 11, 12, hasta 14.000 pesos, depende del corte, como decía Raúl? Hay alguien que aquí se está llenando los bolsillos de plata, pero no son los productores. Seguro, eso está claro, que los productores no son los que están ganando plata. Y yo creo que en tu apreciación que tú haces con respecto de que los mataderos tampoco son los que se están quedando con parte de la torta. Yo creo que el retail, como tú señalas, es un negocio tan grande, viste, que ellos hacen oídos sordos a esto que está ocurriendo, ¿viste? Y su margen de utilidad se supone que tiene que ser mayor nomás, pero no contribuyen en nada, ¿viste?, al desarrollo de un país y de la ganadería de nuestro país, que ha ido en decadencia en los últimos años. Y la verdad que cuando esto es preocupante para uno mismo, porque uno también consume carne. Entonces dime tú, ir al retail a comprar carne a los precios que ustedes señalan, que yo los comparto plenamente, y te das cuenta que prácticamente tenéis que vender, no sé, un cuarto de animal para comprarte, para poderte hacer un buen asado de tira, por decir alguna cosa. Entonces es irrisorio. La verdad no sé si esto va a resistir mucho, porque por algún lado tiene que reventar esto, porque esto no puede seguir así. Esto no lo va a soportar los agricultores en general. Aquí llámese pequeños, medianos y grandes. Si todos les afecta este problema. A uno le afecta más porque son más vulnerables, por ejemplo, los más pequeños. Pero de que les afecta gravemente esta situación. Bueno, Raúl, la pregunta para los dos. ¿Y qué se puede hacer frente a esto? Porque me imagino que alguien podrá controlar esto. Lamentablemente los gobiernos no pueden fijar precios en el mercado, claro. Eso es contra la ley. Pero me imagino que habrá algún tope, como bien usted lo dice, o sea, algún límite debe haber frente a este tema, que no es un tema menor, porque ahora uno dice, este tema de la agricultura, de la ganadería, le afecta solamente a la gente que está involucrada, inmiscuida en el tema, que los que producen. Pero ¿cómo no vamos a ser afectados nosotros los consumidores que vamos a un supermercado y compramos, como decía aquí el señor Gatica, ¿no? Decía, bueno, él decía, puch, el precio de la carne por las nubes, por ejemplo, y en las ferias a precio huevo. Gente que nos escribe a través del Twitter. Entonces,
es una realidad. Tú vas hoy día al supermercado, reitero, es impresionante. O sea, que una familia de 5 o 6 personas no puede comprar 1 kilo de carne, debe comprar mínimo 3, 4 kilos de carne. ¿En cuánto? ¿20.000 pesos? Claro. Entonces, no sé, o sea, ¿hay algún límite? ¿Alguien le puede poner un límite a esto? Yo he estado pensando varias semanas sobre este tema. Bueno, obviamente no fue casualidad. La semana pasada que lo conversamos con uno de los principales actores en la región y en el país, como el gerente FEGOSA, don Harry Jurgensen. La verdad es que hicimos una discusión cruda, bien sincera, con críticas directas y con cosas, pero tampoco encontramos soluciones al problema. Uno está en este programa, a veces cuesta hablar ciertos temas porque nosotros somos actores privados, tenemos una vida privada, tenemos negocios privados, tenemos amigos, yo tengo muchos amigos también en las ferias, y nosotros estamos aquí para, de alguna manera, contribuir en algo, hacer el bien, ¿ya? No estamos acá ni para ganar sueldo, ni para ganar, no sé, estrellitas. Creo que es parte de la responsabilidad social empresarial de tocar temas sensibles y que de alguna manera buscar o pinchar los temas que de alguna manera están produciéndole daño a la economía regional, a nuestra gente, a los productores, y eso es lo que tratamos de hacer. En ningún caso tenemos sospechas de malas intenciones o malas prácticas directas de las empresas encargadas de estos remates. Pero las empresas las hacen las personas, y dentro de las salas de remate también hay personas de distinta naturaleza en forma privada que no responden tampoco a ninguna obligación. A mí, dentro de las cosas, pensando, desde el punto de vista del gobierno, una de las soluciones sería declarar emergencia agrícola y ayudar, subsidiar con forraje para que los pequeños agricultores especialmente tengan un forraje, no los vendan. Claro, no los vendan. ¿Qué va a pasar al no vender? Van a bajar las cuotas en la feria, los compradores van a necesitar comprar y va a tener que subir el precio. O sea, el sector privado tiene que responder frente a una demanda insatisfecha. Al no haber un producto disponible, obviamente va a tener que subir el precio, y ahí los agricultores podrán dosificar sus ventas. Pero para eso se necesita una ayuda, que es el alimento, ¿ya? La mayoría de los agricultores tiene guardado ese alimento para el invierno, pero todavía no entramos al invierno, estamos en otoño. Claro. Entonces, comerse el alimento del invierno significa pasar la mortandad. El problema va a estar en julio, agosto y septiembre. Desde el punto de vista del gobierno, yo creo que ahí hay una medida que en alguna manera INDAP o la gente del gobierno puede ayudar reconociendo este problema. Si es un problema de mercado y no es un problema de malas prácticas, entonces es un problema que merece ayuda. Desde el punto de vista privado, es muy poco lo que se puede hacer. Las grandes fortunas, las riquezas y las grandes ganancias se hacen en los momentos de desbalanceo. Cuando se desbalanza la economía, es ahí donde las personas que tienen la oportunidad en ese momento de tener recursos, es donde realmente aprovechan, colocan su inversión, colocan sus fichas, corren riesgo. Porque también las personas que están comprando ganado delgado o ganado para pasar el invierno, y que los campos no están resistiendo mucha carga de animales producto de la temporada mala con clima, van a tener que reforzarse con alimentos, y ese alimento les va a costar más. O sea, también van a tener que tener una mayor inversión. Pero a la comparación de precios que se está comprando, 200, 300, 400 pesos un novillo, entonces claro, da para todo. Claro. Da para darle fardo a destajo y pasarlo el invierno. Y bueno, en la primavera, ya en enero, febrero, vamos a hablar de otra cosa porque se van a vender prácticamente terminados. Para ir cerrando el tema, bueno, no sé, yo de pronto me preocupo cuando se habla de que es una muy buena medida, sin duda alguna, de subsidiar o entregar forraje y todo lo demás. Qué bueno que se haga, pero que se haga concretamente. No, pero no se ha anunciado. No se ha dicho nada, efectivamente, no se ha dicho nada. Yo quisiera justamente preguntarle lo mismo a Jaime Altamirano, pero aquí voy yo, quiero hacer una reflexión, porque yo, como bien usted lo sabe, fui concejal de una comuna que es altamente rural. Bueno, hoy se revertió un poco, porque antiguamente, hace 20 años atrás, como bien usted lo recuerda, don Jaime, esta comuna era 70% rural y 30% urbano. Estoy hablando no más allá de 20 años atrás. Sí. Eso se ha revertido hoy día y estamos, creo que me atrevería a ser 40, 60 urbano y 40% rural. De hecho, uno lo ve en la política,
que los políticos ya no van al campo en Purranque, sino que se quedan en la ciudad porque ahí están los votos. O sea, haciendo un análisis bien frío de cómo se ha revertido la población. Pero voy al punto. Efectivamente, este tema no es nuevo, esto de la sequía, de la falta de agua, los déficits hídricos. Tenemos un problema permanente en San Juan de la Costa, San Pablo, Río Negro, Purranque, sin duda alguna, de la falta de agua en los meses críticos. Pero cuando hablamos de ayuda, nos gustaría, y por eso es bueno lo que dice, que sería una petición que se está pidiendo, valga la redundancia, de los parlamentarios, el senador, tengo entendido, Iván Moreira, el senador Rabindranath Quinteros, el diputado Hernández, el diputado también de la Democracia Cristiana, Sergio Ojeda. Se está pidiendo que se declare zona de emergencia hídrica, ¿ya? Y en esto vendría consigo, tengo entendido, ayuda. Pero la pregunta del millón, don Jaime, este tema lo hemos visto en otras oportunidades, años anteriores. Pero cuando se entrega forraje, se entrega ayuda por persona, por campito, parcela, no son más de 10, 20 fardos. Y no sé si con eso resolvemos un problema. Pero eso cuando Raúl habla de ayuda, que ojalá que esta ayuda sea concreta, eficaz, que pueda lograr lo que él dice, que la gente se quede con sus animalitos en el campo, que pueda resistir la tempestad, ¿cierto? Y evitar llevarlos a la feria a venderlos a precio huevo. No sé si coincidimos con lo mismo, puedo estar equivocado, es una simple opinión. Bueno, yo comparto contigo de que ojalá se puedan retener en el campo y no se vayan a la feria hoy día tal como está, ¿viste? Porque las pérdidas considero que van a ser muy grandes y cuesta mucho recuperarse de eso. Y con respecto a lo que ustedes señalan de la ayuda que puede venir del Estado, el INDAP, por ejemplo, está haciendo un catastro para ver la falta de comida. Y lo quiere atacar de dos formas. Que esto se planteó hace unos 10 días atrás cuando estuvo el ministro acá en la región. ¿En Puerto Montt? En Puerto Montt. No vino solo. Sí, no sé por qué no vino solo. No sé, pero yo tuve la oportunidad de estar ahí con él. Vino a hablar de la reforma tributaria, en qué nos podía afectar a nosotros. Y se tocó el tema. O sea, yo planteé el tema, porque es un tema preocupante. Y la verdad, INDAP está trabajando en ese sentido, de saber cuántos son los recursos que necesita, con la Seremia de Agricultura, por supuesto, pero no vamos a atacar por el fardo. Ya. Porque el fardo hoy día, si el Estado llega también a comprar, se puede en buen negocio, porque se va a las nubes. Claro. Entonces, claro. A mí el otro día me preguntaban de qué alimento. Yo le dije, pongamos un alimento estándar, parejo, cocetán, tradicional. ¿Y con cuántos kilos de cocetán? Sacamos la cuenta, 2 kilos diarios, es mucho mejor que darle, no sé, unos 5 kilos de fardo. Entonces, ahí empezaron a sacar la cuenta, y como en INDAP generalmente a todos los pequeños agricultores tienen su inventario de animales, entonces de acuerdo a eso van a hacer una estimación para entregar un aporte por un periodo alrededor de 3 meses, que te sirva para 3 meses para paliar todo esto. Y además se está planteando el tema de cultivo suplementario, que ese cultivo suplementario va a estar efectivo, te diré, para agosto-septiembre. Pero también, si tú no estás preparado para agosto y septiembre, puede ser un caos. Así es que ese es un programa también que yo diría que es uno de los programas que apoyan mucho a la agricultura familiar campesina, porque va directo, ¿viste? O sea, y sin mayor trámite. O sea, es un programa rápido. No es como los otros programas que requieren de un trámite mayor. Así es que creo que de alguna manera se está atacando este tema. Ahora, no es fácil, ¿viste? Porque hay que entrar... uno de repente desde afuera lo ve muy fácil, pero el aparato del Estado tiene sus normas y claro, es lento. Entonces eso de repente desespera. Por eso la declaración de déficit de zona de emergencia hídrica sería una buena medida, porque eso permite también que no así zona de emergencia agrícola, porque ahí hay otras características, otras condiciones que se piden, que se exigen para declarar zona de emergencia hídrica. No es zona de emergencia agrícola. Claro, pero estamos hablando de un déficit hídrico, pero que sí, pero que lleva la misma consecuencia, la falta de alimentos en los campos. Déficit hídrico, claro. Es lo mismo, rebota igual, es la falta de alimentos, por lo tanto, estamos frente a un problema gravísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces se pueden dar soluciones a corto plazo, pero con una cosa que es muy importante en el servicio público, que es la voluntad política, nada más. Don Jaime Altamirano, presidente de la red de la carne en leche, dejo la cámara, esa es la número 4, la que está ahí,
para que se despida y agradecidos pues de haber estado con nosotros el día de hoy discutiendo estos temas que son tan importantes. Quisimos justamente llegar al fondo del tema y que tiene relación con por qué la carne tan cara en los supermercados y el precio tan bajo en las ferias. Una reflexión. Veía un artículo en una revista que hablaba de la papa y decía, a la baja producción, alto precio de la papa. Me parecía bastante paradójico, porque aquí tenemos una gran producción, ¿cierto?, de animales en la feria o una sobredemanda a un precio huevo. Una cuestión bien paradójica, bien rara ahí que se produce. Los micrófonos y, por supuesto, la cámara para que se despida, don Jaime. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación para poder plantear temas que realmente interesan a la agricultura familiar campesina y, por qué no decir, a la agricultura en general. Así es que agradezco esta oportunidad y espero que sirva de algo lo que uno ha contestado y creo que es la mejor manera de que los que estamos involucrados en el negocio podamos plantearle a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo. Así que te agradezco una vez más y estamos en contacto. Muchas gracias, don Jaime. Hacemos un pequeño corte y después nos despedimos junto a Raúl Ilarregui, panelista y arquitecto de este espacio que hemos dedicado todos los lunes para usted. Un minuto, ya regresamos. Bien, pues ya despedimos a nuestro invitado, pero está con nosotros sentado todavía, le quiere estar el más en la tele, dice. Así que lo vamos a dejar ahí tranquilito, mientras nos vamos a despedir con nuestro panelista. Anticipábamos algo antes de comenzar con nuestro invitado, ¿no?, el del día de hoy, don Jaime Altamirano. Comenzábamos a hablar un poco de las reflexiones que nos ha dejado toda esta catástrofe a nivel nacional en la zona de Valparaíso, como también en el norte del país. Retomando un poco el tema, sin duda alguna, hay que decir varias cosas. No sé si podemos coincidir o no en lo mismo, pero creo que esta vez tuvimos la enseñanza del terremoto pasado del 2010 y aprendimos cosas, aprendimos a actuar con premura, con más eficiencia, a actuar no sobre los hechos, sino que anticiparnos a los hechos, y eso quizás ayudó a que en las dos tragedias ocurridas, tanto el terremoto del norte del país como también en Valparaíso, hubiera mucho menos gente impactada o gente muerta, ¿no?, que es yo creo que el principal dolor que puede dejar una tragedia, gente fallecida. Fue menor el daño debido a que se actuó con rapidez. ¿Dónde no se está actuando con rapidez? Y retomamos nuevamente el tema, debido a que gente nos escribe vía Twitter a nuestro medio. ¿Dónde está el problema? Es en la entrega de la ayuda concreta, rápida y necesaria, que nos hemos olvidado quizás de una zona norte del país donde también hay gente viviendo en carpas, donde también hay gente viviendo necesidades. Hemos concentrado todos los ministerios en la zona central, en Valparaíso, y nos hemos alejado de una zona que vivió también una catástrofe natural, donde todavía, como decía Raúl, hay gente que vive en incertidumbre, no, en carpa, asustada, con temor y con sismos permanentes. Lo que tú ves todos los días, sismos de 5.1, 4.8, 6 puntos a veces en la escala de Richter. Es decir, hay gente que lo está pasando mal, psicológicamente también afectada. Pero que no es malo que nos preocupemos por un sector determinado. Pero la pregunta que uno se hace, ¿y si hubiéramos tenido 5 tragedias en diferentes partes del país, cómo hubiera actuado el gobierno? Entonces, es ahí cuando nos deja un sabor un poco amargo y comenzamos a hacernos preguntas, comenzamos a reflexionar. Hoy día también, para terminar un poco esta antesala de la conversación que vamos a tener ya al final de este programa, es que hoy día se hablaba, por ejemplo, que en Valparaíso se había tomado la decisión de no recibir más ayuda ni en ropas ni alimentos no perecibles, porque estaban prácticamente sobresaturados, los centros de acopio llenos, repletos, y había que ya direccionar esta ayuda hacia el norte del país. Pero podría pensar que es lo que sobra. Hemos organizado mal el tema de la canalización de las ayudas. Entonces, todo esto es una situación que hoy día nos preocupa y que nos da un poco que pensar respecto a cómo estamos actuando frente a diversos tipos de catástrofes en un mismo tiempo, Raúl.
Yo creo que tú, bueno, delante tocamos el tema, tú lo estás completando y no hay mucho que agregar. Estamos preparados para soportar la emergencia. En el caso, estoy hablando del caso de los terremotos. Nadie está preparado para soportar un incendio como el que soportó Valparaíso. Olvídate, ni siquiera en la mente más aguda podría existir la posibilidad de que esa tragedia venga. Pero que existan bosques alrededor de las ciudades, que existan usos forestales junto al límite urbano de 38 ciudades, según leía hoy día en el diario, que hay propensas a incendios forestales, es una aberración. ¿Ya? Los límites urbanos también controlan el uso del suelo y obviamente que también se puede controlar el uso del suelo que está junto al límite urbano y eso ni siquiera se está pensando. O sea, no tenemos una planificación que nos prepare para estas cosas y volvemos a lo mismo y no se valoran las disciplinas de la planificación urbana ni territorial como una herramienta esencial para el desarrollo de nuestros centros urbanos, de nuestras ciudades. Estamos sonados. Frente a eso, tenemos que adecuarnos a lo que va a venir nomás, a lo que nos toque, ¿ya? Y desgraciadamente, esas son responsabilidades que, a mi juicio, las autoridades atentan contra la población al dejar hacer esto en forma tan espontánea. Es un atentado contra la seguridad de la población. Y en muchos casos vamos a sufrir consecuencias. Correcto. Bueno, valorar la fuerza de la gente que lo está pasando mal, la lucha permanente de los más vulnerables, por supuesto, y ahí uno puede ver la garra del pueblo chileno, el gran corazón por salir adelante, levantar su bandera chilena en la adversidad y escuchar a un niño decir que nos vamos a levantar de las cenizas es realmente muy impactante. Eso habla bien de los chilenos, pero eso debemos complementarlo también con la voluntad política de las autoridades, que este tema de las ayudas sea mucho más transversal, que no pensemos dónde votan más personas para poder, ¿cierto?, generar una política de Estado permanente en estos casos. Cuando uno habla de las políticas de Estado es como bastante confuso, pero fíjese, la gente tiende a no entenderlo. Pero cuando uno habla de política de Estado, uno habla generalmente de una decisión plasmada en una ley, ¿cierto?, que permita ser mucho más transversal y que no llegue otro gobierno, por ejemplo, y que cambie esa ley. Pero son las leyes que no se hacen, son las leyes que nos apuran, son las leyes que nunca se cambian y están por años, son totalmente antiguas. Y mientras no se haga algo para enfrentar en forma más racional, más eficiente, con los ministerios y su economía y con los presupuestos, con mayor libertad para manejar y resolver emergencias, seguimos en esta burocracia. Pensemos que el gobierno anterior, frente a la emergencia del terremoto, a pesar de que invocó el dinero de distintas leyes del cobre, de esto, lo otro, tampoco pudo resolver los problemas inmediatos y la gente pasó más de un invierno totalmente a la intemperie, en condiciones bastante infrahumanas. Y la ayuda tardó mucho en llegar porque la burocracia del sistema administrativo es así. Y eso, mientras no se cambien esas leyes que permitan que una autoridad pueda ejercer con mayor racionalidad y con más ejecutivo y resolver y proporcionar los recursos para ayudar en forma más directa, vamos a tener a la gente reclamando, gritando, y yo creo que van a pasar cosas con los reclamos, porque se está dejando la respuesta muy lenta, y yo creo que la respuesta que la gente espera no va a ser ni la mitad tampoco de lo que se ilusiona. Entonces van a ocurrir cosas que van a terminar rebotando muy fuerte en el gobierno. Sin duda, otra reflexión, desburocratizar el sistema y no esperar declarar zona de catástrofe, por ejemplo, en situaciones como esta, para sacar la plata rápido y actuar, como dice Raúl, con rapidez frente a una emergencia. Varias reflexiones. Hoy día escuchaba a un señor de la ciudad de Osorno decir, por ejemplo, que tenemos más de 17 campamentos en la ciudad de Osorno. Gente que vive, por ejemplo, en Rahue Alto, al final de Calle Real, en condiciones casi similares a lo que es un cerro en Valparaíso. En quebradas, casitas, junta tras otra casa. Entonces, él hacía una reflexión y decía,
Es tan fácil cuando hay una emergencia de esta naturaleza hacer así y sacar la plata y destinar 1 millón de subsidios o 1 millón de bonos para cada familia afectada, un subsidio de 14 millones de pesos por cada familia afectada para que se compre una casa o repare la que quedó dañada. Y no podemos hacer lo mismo de dar una solución de esa naturaleza. ¿Acaso, decía, esa gente que vive en condiciones de pobreza vulnerable en los campamentos no está viviendo una emergencia permanente? De no tener agua, de no tener luz, de vivir un riesgo permanente colgado, ¿cierto?, a las redes de alta tensión, exponiendo las vidas, sus casas, sus familias. Entonces, hacía esa reflexión. Es tan fácil que se justifica para un momento difícil como esto de catástrofe, de incendio o de terremoto, de sacar la plata así. Pero no así lo hacemos con esa gente que ha esperado años, 10, Osorno 15 no es el años único caso de condición. campamento y no es el único caso que después de 5 años o de 7 años que no se hacen inversiones importantes masivas en la ciudad con vivienda de erradicación, vea crecer sus campamentos. El presidente Piñera tuvo el terremoto y todos los recursos que de alguna manera podían haberse planificado automáticamente para erradicar campamentos y para hacer viviendas en las ciudades normales, se ocuparon en el terremoto como recursos extraordinarios. Ahora, entrando en este gobierno, la señora Bachelet tiene 2 tragedias, en donde la cantidad de casas a reconstruir son, no sé, por 5 o por 6 las que se cayeron en el terremoto anterior. 5.000, entonces, no son más que eso. Yo veo muy pocas posibilidades de realmente terminar con los campamentos y con la población espontánea que está mal ubicada y que está mal construida y que está con riesgo. Siendo franco, no veo muchas oportunidades de recursos que se vayan a destinar para una política de vivienda masiva, porque la política masiva va a ir a la reconstrucción de 2 zonas afectadas del país. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Cuánto más? Sigue postergando a esa gente. Yo creo que va a ser un gobierno más que va a tener que esperar a esta gente en circunstancias y con ese tiempo, 5 años más, va a seguir creciendo las poblaciones de emergencia, de campamento, y se va a agravar nuevamente el problema. Bueno, usted, no sé si conversó o no con él, pero me parece que está dando el clavo de lo que señalaba un dirigente de los campamentos de Osorno, el Calixto, o Calixtro, lo escuchaba decir textual. Nos hemos quedado en las grandes promesas, en los grandes compromisos de campaña política, en el gran discurso, en los grandes anuncios, y en la práctica, él decía, nosotros seguimos viviendo en la miseria más grande que puede vivir un ser humano con su familia. Una vivienda que se llueve, un techo que a veces no existe, un piso de tierra, en esas condiciones miserables. A veces nos cortan el agua, a veces la luz, tenemos que acarrear agua de un pozo que está en malas condiciones, corriendo peligro de enfermedades de nuestras familias. Entonces él hacía esa reflexión, un dirigente de acá. Y más encima falta vivir el crudo invierno, que en la más zona encima, central y en el norte, claro, el clima no afecta tanto a este tipo de campamentos. Pero acá en el sur realmente los niños, los mayores y la familia en general sufre una condición realmente grave. No sé, quiero equivocarme, quiero que mi pensamiento, que a lo mejor es pesimista producto de esto, no sea correcto. Ojalá que existan recursos para que tanto en Osorno como en diferentes ciudades que nos hace falta se pueda en forma masiva seguir erradicando campamentos, que fue una política de hartos años y que dio resultados. Bien, nuestro director nos indica que ya tenemos que irnos. Hemos tenido hoy día un programa especial, un llamado de atención a la autoridad de gobierno. Entendemos la voluntad, entendemos los deseos, las buenas intenciones de querer resolver los problemas del país, pero no nos quedemos solamente en las buenas intenciones, en recorrer las calles, en hacer mesas de trabajo, en analizar los problemas. Vamos a soluciones concretas, que es lo que espera la gente el día de hoy. Cumplamos nuestros compromisos. Si queremos que la gente se interese en la política o en los políticos, los respeten, no les escupan la cara, entonces tenemos que ser capaces también, cuando hacemos un compromiso, cumplirlo y no dejar que la gente espere tanto tiempo. No quisiera pensar lo que dice Raúl, de que justificarnos después que tuvimos una emergencia en Valparaíso. No podemos ahora erradicar los campamentos. Creo que sería una justificación desde el punto de vista de la comparación de lo que ocurrió en el terremoto del 2010, ¿no? Que fue una gran reconstrucción con miles de viviendas, para lo que ocurrió en Valparaíso, que es mucho menor.
para decir, justificar esto, para no erradicar los campamentos u olvidar a esta gente de los campamentos del país, como también la gente de la zona norte, que hoy día lo está pasando mal, no, creo que sería de muy mal gusto. Amigas y amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hasta el próximo lunes estaremos con otros invitados y por supuesto estará aquí también en la conducción nuestro periodista Marcelo Cifuentes, que hoy día no pudo estar con nosotros. No sé si te quieres despedir, Raúl. No, tal vez puntualizar algo. Yo creo que la cantidad de viviendas a reponer en estas dos emergencias es superior a la del terremoto del 2010. ¿Superior? Creo yo, entonces, en mi percepción. Porque son 6.000 las de ahora. ¿Y 6.000 en Valparaíso. ¿Y cuántas fueron para el terremoto? Creo que fueron muchas más. No. Me quedo en la duda. No quiero pecar de ignorante en este tema, pero lo podemos averiguar, pero parece que son muchas menos. Mire, en Valparaíso se habla de alrededor de 2.500 casas. Casas. Son 2.500 familias que quedan a la intemperie, Andrés. ¿Ya? En el caso del terremoto, muchas familias quedaron con sus viviendas dañadas. Claro, se repararon. Pero las viviendas se repararon. Tiene razón. Y las que realmente fueron arrasadas fueron las del tsunami. En su gran mayoría, que fueron muchas menos de las que estamos hoy día hablando. Pero un dato importante le digo yo que le voy a averiguar. Me dejó en la duda. Por eso le digo yo que me preocupan los recursos y la disponibilidad que va a tener este gobierno para hacer otro tipo de reposición no va a dejar hasta plata la reforma tributaria. La reforma tributaria solo va para hacer educación gratuita y eliminando los liceos de excelencia, que es la primera medida concreta que toma el ministro de Educación, Raúl, nivelando a la baja, igualando, pero al nivel más bajo, yo escuché la educación, solamente en vez de nivelar hacia arriba. Hablar de la reforma tributaria para una educación gratuita. Así es. Pero ahora le pusimos otras cositas más, otros agregados. Va a ser para la salud, para aumentar las pensiones a los adultos, que me parece muy bien. Este es como un proyecto de una casa que le prometen a usted construir, pero nunca le muestran el proyecto completo. Le muestran una pieza, después le muestran el baño, después le muestran una fachada, pero nunca le muestran cómo va a ser su casa en la realidad, en la práctica. Y cuando la ve se ve chiquitita. Y cuando la ve es una pura fachada, porque por atrás, en realidad... No tiene ni cerco. Bueno. Hay mucho cuento todavía en el proyecto de reforma tributaria. Más bien cuento que se está discutiendo y por eso que hay tanta discusión. Yo quiero escuchar el pensamiento y la posición de la democracia cristiana. ¿Ya? Del Partido Demócrata Cristiana, que están en silencio, sí, están en ¿ya? Y están en mucha discusión interna, pero todavía no empieza la discusión entre partes. ¿Ya? Hay discusión y hay la reforma tributaria es buena, pero no están muy claros los objetivos. Claro, por el tema de la renta presunta, tengo entendido. Ni está garantizado que el dinero se va a ocupar en educación, cosa que les preocupa más a todos. Hay varios temas. Y lo peor es que a mi juicio la reforma va a ser para nosotros, todos los consumidores, incluidos los más pobres, porque todos vamos a pagar el alza que le va a pegar a todos los productos, las grandes empresas, a todos los servicios, las grandes empresas, para no perder la plata que están pagando en impuestos. Nos entusiasmamos la vamos a tener que pagar al final del programa. Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdonen extendernos y apasionarnos un poco, pero a veces queremos ser apasionados, porque dicen que con la pasión, ¿cierto?, se pueden conseguir los grandes sueños. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.